Ok, vamos a empezar a grabar esta obra de arte. Ok, bueno, muy buenas tardes, me alegra de nuevo empezar esta carajada, este proceso. Hoy vamos a tratar sobre, bueno, la charla va a ser sobre el manejo de la anatomía básica de la vía aérea, como parte del curso de manejo de vía aérea que pretendemos dar, o por lo menos la capacitación al respecto. Eh, Primero que todo, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el origen del Día de la Mujer. Hay mucha gente que está felicitando a las damas y realmente no sé si pueden escuchar el audio pero el Día Internacional de la Mujer tiene una historia un poco triste, ¿verdad? Debido a que para que las mujeres en un determinado momento pudieran llegar a tener cierta cantidad de derechos, pues fue necesario una cantidad de huelgas, muertes, etcétera, ¿verdad? Entonces realmente lo que se conmemora es esta fecha en honor a esas mujeres y todos los movimientos feministas que han traído como consecuencia una relativa y todavía deficitaria igualdad de oportunidades, derechos a las mujeres. Entonces, tenemos que cambiar muchos chips todavía, muchas formas de pensar respecto a este tipo de cosas para que podamos ser iguales como personas, diferentes seres humanos y respetarnos y querernos como debe ser. Entonces, dejar un poco el machismo de lado y pensar en igualdad, oportunidades, mejores salarios, mejores oportunidades para todos. Y curiosamente, lo que se oía de fondo es el lanzamiento de un cohete. Ya hablando y entrando en contenido, pues en este conversatorio vamos a tener un conversatorio, valga la redundancia, sobre en la anatomía de la vía aérea, unas cuantas definiciones, la clasificación básica de la vía aérea, particularidades según la edad. Entonces, es un estudio, un recuento anatómico corto, pequeño, de lo mínimo que debemos saber a la hora de pretender manejar de forma básica o avanzada la vía aérea. Y vamos a ver más adelante. Entonces, de verdad, por favor, participen, traten de alzar la mano. Voy a ver si, avísenme si no desaparece la presentación. Y bueno, lo primero que nos planteamos es, y si quieren participar, mándense sin ningún tipo de restricción, ahí vamos conversando. La idea es poder intercambiar eh, y pues enriquecernos de la manera posible. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la vía aérea? O sea, tenemos una imagen donde evidentemente aparece el aparato respiratorio, pero ¿qué es la vía aérea? ¿Qué consideran ustedes que es la vía aérea? Bueno, podríamos decir que la comunicación del exterior hasta los capilares pulmonares, donde se realiza el intercambio gaseoso. Ok, es una definición bastante acertada. Faltan todavía elementos que vamos a ver cuando estudiamos la función de la vía aérea, cuando ya entremos al capítulo de fisiología, que van a ser varios, pero hay una estrecha relación entre la estructura y la función del aparato respiratorio. ¿Alguien completa eso?
Sin miedo, aquí tenemos gente y personal, 14 participantes. Realmente está un poco bajo el audio, pero no se escucha bien. Ok, ¿quién completa la definición de lo que es la vía aérea? Pableto. Corresponde al, como dijo Diana, pues sí, la comunicación desde el exterior al interior, pero corresponde también a los diferentes órganos y aparatos que van desde la nariz, cornetes, todos los conductos, faringe, tráquea, bronquio, bronquiolos, bronquiolos terminales, todas sus divisiones, eh, alveolos, capilares alveolares. Eso para mí sería lo que corresponde a una definición de vía aérea, ¿verdad? Sin meterse a procesos de, de oxigenación, ¿verdad? Es solamente ventilación o canales o tubos de conducción. Ok, cuando estudiamos la vía aérea, no podemos separar la relación entre la estructura y la función, y como bien dicen, se trata de una serie de tuberías que lo que hacen es conducir el aire fresco al sitio donde se produce la hematosis. Para que se pueda dar la respiración como tal, tienen que ocurrir dos procesos. Tiene que ocurrir la ventilación, que es llevar a través de las vías aéreas de conducción hasta donde se produce el intercambio gaseoso, la hematosis, y después llevar ese oxígeno, en este caso, hasta las células donde se va a producir la respiración celular y se va a producir la producción de energía, que es lo que nos mantiene vivos, ¿verdad? Entonces, para eso, pues vamos a definir la vía aérea, como ustedes ya hablaron, ¿verdad? Se trata simplemente de la comunicación entre el interior y el exterior que lleva el aire fresco hasta el sitio donde se produce la hematosis, pero aparte de eso, lo acondiciona de qué manera, lo humidifica, lo filtra, lo calienta y aparte de eso tiene una función inmune y defensiva, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, por un lado, no sé si pueden ver el puntero láser, las vías aéreas superiores, ¿verdad? Y por otro lado, pues tenemos las vías aéreas inferiores. Entonces, ¿dónde estriba la diferencia o a partir de dónde consideramos una y luego la otra? ¿Y cuáles son las funciones que desempeñan cada una? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Disculpe. Permítanme un segundito. O sea, ¿cuál es la división entre vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores? ¿En qué estriba? En el tipo de tejido, el tipo de epitelio que lo recubre. Ok, eso es una porque la función va a ser diferente en cada segmento. ¿Y otra? O sea, ¿qué digo yo? Que para poder decir, bueno, es que esta es la vía aérea superior y aquí se acaba, aquí empieza, aquí termina. Vean, Hay una división anatómica, pero no recuerdo ahorita. Eh, no recuerdo si la ponían como a nivel de la carina o era más cefálico la división. ok, No me acuerdo. ok, vamos por acá. Vamos a ver, ¿se ve el puntero? Ok, la vía aérea empieza aquí y empieza acá. Nariz, concretamente las narinas, las fosas nasales,
que conducen el aire a través de todo esto hasta acá, que sería este segmento de acá. O a través de la boca, en dado caso, que no es la vía aérea preferente, pero bueno, hasta acá. Entonces, todo esto son vías aéreas de conducción y acondicionamiento, que sería la vía aérea superior, que empieza en las fosas nasales, en los labios, ¿verdad? Y termina donde empieza la vía aérea inferior, que sería la laringe. Y a partir de la laringe, tenemos las vías aéreas inferiores que terminan en la membrana alveolo capilar, como tal, que es donde se produce la hematosis. Sin embargo, para el estudio, es más fácil, pues, dividirlo en secciones. Entonces, las vías aéreas superiores van a contar con la nariz, junto con la cavidad nasal, la cavidad oral, que no forma parte directamente de las vías aéreas, sino que es un dispositivo de rescate. Tenemos la faringe, que aquí en celeste va a estar la nasofaringe, la orofaringe, y por último en verde la hipofaringe, y aquí empiezan las vías aéreas inferiores, que sería en la laringe. Entonces, para estudiarlo poco a poco, vamos a irlo estudiando, valga la redundancia, por segmentos. Entonces, tenemos que la nariz es un órgano de una forma trapezoidea, el cual, como polígono tiene distintas partes. Entonces, tiene un techo, el techo de la nariz, donde están los filetes olfatorios que vienen del primer par craneal a través de la lámina cribosa del esmoides. En su pared lateral tiene los cornetes, que su función es generar turbulencia. Están cubiertos por una mucosa muy caliente, muy húmeda, que se encarga de generar turbulencia para que este aire sea filtrado, calentado y humedecido en un inicio, para que no ingrese a la temperatura ambiente y llegue hasta la mucosa de la membrana alveolo-capilar, perdón, que no sea un aire frío y seco, porque es lesivo. Tenemos una pared anterior que estaría externamente representado por el lomo de la nariz. Tenemos el piso de la nariz, compuesto también por la narina, orificio nasal, el cual está cubierto por pelitos. Estos pelitos se llaman vibrisas y son importantes en los pacientes en los que sospechamos que puedan tener quemaduras de la vía aérea. Y en su pared posterior está la faringe, en este caso la rinofaringe, que está limitada, como vamos a ver más adelante, por el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer es un anillo, un círculo de órganos linfoideos que rodean la faringe. Está conformado por las amígdalas adenoideas, las amígdalas palatina, la amígdala de la base de la lengua y las amígdalas que todos conocemos, ¿verdad? Esto sería la faringe, la nasofaringe. Aquí atrás está la trompa de Eustaquio, que también se toma como punto de referencia para hablar de cavidad nasal, y rinofaringe, la orofaringe, que será la parte posterior de la boca, que es la que vamos a delimitar con los pilares anteriores y posteriores, y la hipofaringe, que es de la base de la lengua hasta la apertura glótica y el esfínter esofágico superior. Y bueno, aquí, un detalle anatómico, la base de la lengua. Un elemento que también conforma y rodea la nariz y que tiene que ver con los órganos de fonación y con múltiples trastornos van a ser los senos paranasales. Entonces encontramos 4 pares de senos paranasales. Tenemos los senos maxilares, que están ubicados, son cavidades huecas dentro de los huesos maxilares, dentro del hueso frontal, en las células esmoidales, y atrás, que no lo tenemos acá, vamos a ver, el seno esfenoidal, que también constituye parte de la pared posterior de la faringe. Vamos a ver, se está poniendo Alvarito ahí. Y si podemos grabar. Ah, sí, está grabado. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Es importante recalcar que todos estos senos
se comunican con hiatos o aperturas hacia cada una de las conchas o, eh, o cornetes nasales. Entonces drenan por ahí y cuando se ocluye cualquiera de esos o la mucosa está de los cornetes está inflamada, está hinchada, puede provocar sinusitis, trastornos disbáricos, molestias, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, la cavidad oral, que también es un punto de referencia importante para nosotros, porque, bueno, va a ser, si intubamos, el punto de entrada de nuestro tubo endotraqueal, ¿verdad? Por tanto, tenemos que distinguir, pues, primeramente su anatomía. Entonces tenemos, primero que todo, el labio superior, que va de comisura a comisura. Detalle importante que nunca tenemos que llevarnos, ni golpear, ni averiar, etcétera, que son los incisivos superiores. Tenemos un paladar duro, que es, por ejemplo, donde vamos a deslizar una mascarilla laringea. Tenemos un paladar blando, que es la parte muscular y mucosa del paladar, que se encarga de elevar el velo de paladar, bajar el velo del paladar, por ejemplo, cuando deglutimos, cuando cantamos, cuando hablamos. Tenemos el istmo de las fauces, que es esta región de acá, que es donde vamos a hacer la distinción de cavidad oral hacia adelante y orofaringe hacia atrás, que está limitado por el pilar posterior, el pilar anterior, y entre ellos vamos a encontrar las amígdalas, que son estas dos formaciones acá. Hacia posterior vamos a tener la faringe, la lengua, los incisivos inferiores y el labio inferior, que usualmente se descuida y le zampan un vergazo cuando se intuba con poca delicadeza. Entonces, hay varios elementos que hay que cuidar y tener en cuenta. Y aparte de eso, esta visión que tenemos acá es lo que vamos a ver cuando estudiemos la clasificación de Mallampati modificada por Samson y Young, en la cual vamos a tener indicadores o predictores de vía aérea difícil. Ahora bien, las vías aéreas inferiores empiezan a nivel de la laringe, que vamos a estudiar dentro de un poquito más de profundidad. La laringe se continúa con el cartílago cricoides, los anillos traqueales que tienen forma de herradura, cubiertos interiormente, tapizados por mucosa, la pared posterior que va a dar hacia el esófago de esa mucosa está continúa con el esófago, perdón, y puede generar varios procesos como traqueitis. Cuando intubamos con muchas ganas, inflamos el balón con muchas ganas, podemos lastimar esa mucosa y causar una necrosis de la mucosa con disminución de la perfusión de los anillos cartilaginosos traqueales y como consecuencia generar una traqueomalacia, una estenosis traqueal que pues puede desgraciarle la vida a un paciente. Entonces, la tráquea se continúa hasta la carina, donde se divide en un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo, y a su vez, estos se van a ramificar por dicotomía en varios bronquiolos hasta bronquios, bronquiolos terminales, alveolos, ¿verdad? Son más o menos 22 generaciones. A su vez vamos a tener un pulmón izquierdo, un pulmón derecho y el motor de todo eso, que desempeña cerca del 70% del trabajo respiratorio, que sería el diafragma. Entonces, continuando con las vías aéreas inferiores, tenemos la laringe, que es nuestro objetivo cuando vamos a intubar un paciente o cuando vamos a hacer un abordaje anterior de la anatomía de la laringe. Entonces, ahí te va un segundo. Tenemos que parte de la laringe se sustenta en el hueso dioides, que es un hueso que básicamente está flotando entre músculos y su anclaje son músculos. Tenemos el cartílago tiroides. Si quitamos la tiroides, que es este órgano acá, ¿verdad? Vamos a tener el cricoides y posterior tenemos la epiglotis. Entonces son tres cartílagos impares y tres cartílagos pares. Entonces tenemos la epiglotis hacia posterior, el hueso dioides, el cartílago tiroides,
el cartílago cricoides, que sí es un anillo completo, y después se continúan los anillos traqueales. Tenemos también 3 pares de cartílagos, los vamos a encontrar como soporte de, vamos a ver, de la inserción posterior que ejecutan los movimientos de la tráquea. Entonces vamos a encontrar los cartílagos aritenoides, los corniculados y aritenoides, corniculado, y se me fue el otro, ahorita se los digo, que son los que van a permitir hacer este movimiento, las cuerdas vocales en abducción. Cuneiforme, es el mismo. Y eso, cuniforme, que he dicho que vino, y el cuniforme. Entonces ellos están acomodados de forma piramidal y se articulan para permitir los distintos movimientos y regular la tensión sobre las cuerdas vocales, que es lo que nos permite hablar, cantar, entre otras cosas. En fin, la caja de resonancia de la fonación. Y el objetivo es que cuando introduzcamos un videolaringoscopio reconozcamos todas estas estructuras para poder hacer una técnica adecuada sin lesionar al paciente y poder hacer un manejo básico y avanzado de la vía aérea. Lo vamos a ver en charlas posteriores. Entonces, cuando hacemos una laringoscopía, lo que yo quiero que ustedes lleguen a ver en determinado momento es esta imagen. Entonces, ¿esto qué sería? Epiglotis. Este es el cartílago epiglotis, que normalmente, si no estuviera la laringoscopia, que se está haciendo la laringoscopía, estaría caído, tapando parcialmente esta estructura. Este hueco, este espacio vacío aquí, ¿qué es? Este espacio acá, si lo vemos tridimensionalmente, esto es una pared, esto es otra pared, tiene forma cúbica, pero este espacio es un espacio vacío. ¿Qué sería? Pues sería el agujero glótico, la glotis. Como tal, la glotis es un espacio vacío, no existe. Es como la pupila. Aquí tenemos las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas, y en el fondo vemos la tráquea con los anillos traqueales. Aquí están distribuidos en la comisura posterior los cartílagos que hemos mencionado, aritenoides, corniculado y cuneiforme. Esta sería la parte anterior de las cuerdas vocales, sería la comisura anterior. Cuando hacemos la laringoscopía, a veces pasamos directo y nos introducimos por acá, que estos son los senos piriformes, que realmente es donde empieza el esófago. Entonces, no me dio la jupa para ponerles esa imagen, pero cuando usted pasa por ahí, a veces el esófago se parece mucho a esta imagen. Entonces, lo que está aquí atrás, que de hecho no se ve por la laringoscopía, sería la valécula donde está apoyada la punta del laringoscopio. Y por último, pues tenemos las divisiones, no vamos a entrar en grandes detalles, lo que nos interesa es que la tráquea se divide en la carina en un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo, a su vez el bronquio principal derecho aproximadamente a 2 centímetros o menos, da un primer bronquio que sería el bronquio del lóbulo superior derecho, que a su vez se divide en 3, continúa, y tenemos un bronquio para el lóbulo intermedio y otro bronquio para el lóbulo inferior, que a su vez tienen distintas divisiones. En el caso de el bronquio principal izquierdo nos va a dar solo 2 divisiones para el lóbulo superior del izquierdo y lóbulo inferior izquierdo. Entonces son diferencias importantes entre ambos pulmones. Y lo vemos acá. Tenemos tráquea, carina, bronquio principal derecho, lóbulo superior derecho. Tenemos la cisura, que es la división entre el lóbulo medio o intermedio del pulmón derecho, la cisura oblicua, la cisura horizontal y el lóbulo inferior izquierdo. Esto que vemos acá, un poquito más oscurito, si lo imaginamos tridimensionalmente, sería la parte donde se apoya el pulmón sobre el diafragma. Entonces esta es la cara diafragmática del pulmón, esta sería la cúpula del pulmón, la pared lateral, pared anterior y por supuesto la pared posterior por detrás. En el caso del pulmón izquierdo tenemos un lóbulo superior izquierdo mucho más voluminoso que el lóbulo superior derecho y un lóbulo inferior izquierdo mucho más voluminoso que el lóbulo inferior derecho, pero
la capacidad es similar, sin embargo, esta silueta que se dibuja aquí viene a dar espacio al mediastino y va a estar ocupada por el corazón y la entrada o salida de los grandes vasos desde el mediastino. Y esta punta, esta lengüeta que se llamaría el lóbulo de la língula, que realmente no es un lóbulo, sino que es parte del lóbulo superior izquierdo. Entonces, si lo hacemos separado, le abrimos los pulmones, ¿verdad? Quitando el mediastino, vamos a tener la entrada de los bronquios, ¿verdad? Entonces tenemos el bronquio superior derecho, el medio y el inferior, y de este lado tenemos el superior y el medio. Entonces esta cara sería la cara que hace el mediastino, cubierto por la pleura y está ya adosado, con la cara diafragmática, y podemos tener una mejor apreciación de. Ahora bien, viendo las particularidades de la vía aérea, según la edad y las características de cada ser humano, pues así va a variar la vía aérea, especialmente en función de la edad. Entonces, las diferencias principales con respecto a la vía aérea del niño es una edad donde hay muchos cambios. No es lo mismo la vía aérea de un neonato a la vía aérea de un niño de 2 años, a la vía aérea de un niño de 8 años, o un puberto como Durán, o un adulto mayor como Ricardo. Entonces, la vía aérea va a ser muy difícil, muy difícil, no, muy diferente de acuerdo a la edad. Vamos a ver que con el tiempo estas características van a variar. Entonces tenemos que, más bien, ¿alguno conoce en qué difieren todas estas características y el hábito externo de un niño a un adulto? Vamos, sin miedo. ¿Y en qué creen ustedes que difiere la vía aérea de un adulto y de un niño? Pablito. Eh, en los ángulos de la, no sé cómo decirlo, en los ángulos de visualización, está como más anterior Ok. las estructuras, más cefálicas también. Tiene Ok. una forma como de embudo también, ¿verdad? Mentira, como más cónica y no de embudo, como la podría tener el adulto. Y además de los tejidos que son más fiables. Ok, a lo que Pablo hace mención es a estas líneas que vemos acá, que son los ejes. Hay un eje oral, un eje faríngeo y un eje traqueal. Entonces, a la hora de que usted alinea esos ejes, te va a estorbar siempre a la lengua. Y entonces lo que uno hace con la extensión del cuello es rectificar este eje y con el laringoscopio quita la obstrucción que causa la lengua para poder visualizar la glotis y tener esta visión. Entonces, primero, o sea, desde que empezamos por la vía aérea tenemos que un niño tiene una nariz mucho más pequeña, muy cercana a los ojos, con una hipoplasia usualmente de mentón que está diseñado así para que pueda aceptar el pezón y mamar, con una lengua que lo que hace es generar una succión, funciona como bomba y succiona. Entonces es un músculo sumamente desarrollado, grande, fuerte, mucho más que en el adulto. De hecho, aunque ustedes no lo creen, la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo, no es el cuádriceps. Y después, eh, esa hipoplasia hace que el niño no tenga una adecuada distancia tiromentoniana, desplaza todas las estructuras hacia atrás. Aparte de eso, tiene como él tiene que respirar y tragar a la vez, tiene una glotis mucho más alta que el adulto, que le permite succionar y respirar. Entonces,
hay otro detalle importante. Recuerden que los niños no saben respirar por la boca hasta que ya tienen de 6 a 8 meses. Antes de eso, los niños les cuesta muchísimo respirar por la boca. Entonces, eso es otro detalle importante. Por eso cualquier obstrucción nasal, pues puede jodernos mucho la vida. Entonces, aparte de eso, la cabeza es mucho mayor. La cabeza de un niño, de un neonato, ocupa casi un tercio de su tamaño, un tercio de la superficie corporal total. Actúa como radiador, tiene un occipucio sumamente prominente. Entonces, la actitud del niño en el lecho va a ser con la cabeza en flexión, contrario a la que podría tener un adulto. Entonces, ¿qué se aconseja, por ejemplo, a la hora de abordar la vía aérea de un lactante o un neonato? Colocar un soporte debajo de los hombros para provocar esa extensión cervical. La lengua es mucho más grande, entonces va a estorbar más, la boca es más pequeña. La epiglotis usualmente es una epiglotis fofa, larga, en forma de omega, entonces usualmente está caída. La glotis, como les había dicho, es más anterior. Aparte de eso, tenemos estas diferencias, y como decía Pablo, el lugar más estrecho de la vía aérea del adulto son las cuerdas vocales, tiene una forma de reloj de arena, que prácticamente desde que pasan las cuerdas vocales, los cartílagos van a tener el mismo diámetro hasta la carina. En cambio, la porción más estrecha de la vía aérea de un niño es en el cartílago cricoides. Entonces, estos son diferencias fundamentales, por ejemplo, cuando manejamos una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. O sea, en un niño, si tiene el diámetro suficiente, probablemente se aloje acá. Un adulto probablemente siga recto y se aloje en el bronquio principal derecho, que ya ahorita vamos a ver esas características. ¿Por qué? Si recordamos, el bronquio principal derecho es más vertical, más corto, y usualmente tiene un diámetro ligeramente superior que el izquierdo. Entonces, preferentemente los cuerpos extraños se van a alojar ahí. Mientras que en los del niño, esta porción es la porción más estrecha de su vía aérea. Después se ensancha un poquitito y continúa igual. Se va a ir ensanchando conforme pasa el tiempo. Conforme pasa el tiempo y el niño crece, la relación entre la cabeza y el tórax se va a ir siendo menor. Entonces, consideramos que, por ejemplo, a la hora de manejar la vía aérea de un niño, de un lactante, la mejor idea es colocarle una almohada bajo la cabeza que repose en extensión. Cuando tenemos un niño de 2 a 8 años, lo manejamos en una posición neutra, y cuando tenemos un adulto, lo que pretendemos es hacer una anteropulsión de la cabeza para poder alinear mejor los ejes. Entonces, todo eso obedece a estas características anatómicas. Un detalle sumamente importante es que la vía aérea del niño, lo vamos a ver en la fisiología, es sumamente reactiva. El niño actúa de una forma, por decirlo de alguna forma, más enérgica, más violenta frente a los estímulos. Entonces, también son vías aéreas de mucho menor calibre. Y hay una fórmula física que dice que la resistencia al flujo de aire por una tubería, en este caso, por ejemplo, la tráquea, los bronquios, aumenta hasta 16 veces por cada, digamos, unidad en la que se divida. Entonces, si disminuye 1 milímetro, aumenta 16 veces la resistencia al flujo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos un paciente con una afección de la vía aérea, por ejemplo, un asmático, vamos a tener edema de la vía aérea. ¿Pero qué resulta? Que aquí se aumentó 16 veces el flujo de aire, pero cuando sacamos el área en total, resulta que la disminución es de un 75% del área. Entonces eso incrementa muchísimo el trabajo respiratorio de los niños. Entonces cualquier cosa que genere edema, obstrucción, aumento del moco, etcétera, pues puede hacer que el trabajo respiratorio de un niño sea mucho mayor. Lo mismo pasa a nivel de la nariz. Las fosas nasales de un niño son súper pequeñas. Sin embargo, podemos intubarla con un tubo de 2 milímetros que tiene más o menos 2.8 a 3 milímetros de diámetro externo. Entonces, cualquier obstrucción que genere una disminución neta de 1 milímetro de diámetro, pues va a traer como consecuencia esa reducción crítica del área. Particularidades de la vía aérea de la embarazada.
que es el grupo, un grupo etario que a muchos pues les da miedo trabajar por las razones de que constituye un binomio, no solamente se complica a la madre, sino que todo lo que le pase a la madre usualmente repercute en el niño, la acidosis, respirar por dos, la desaturación, pues es más dramático. Pero entonces, ¿qué opinan ustedes de qué difiere la vía aérea de la embarazada de una mujer que no esté gestante? ¿En qué puede diferir? No todos. Usualmente está, bueno, y usualmente hay edema de los tejidos. Aparte de eso, hay un desplazamiento hacia arriba de las estructuras también. ¿Qué más? Ya Las por eso que operarse capacidades tal pulmonares vez. están disminuidas. Exacto. Si hay más esfuerzo respiratorio de la paciente. Ya por ende, solo estar embarazada. ¿Qué más? Hay un montón de varas ahí. Oh, Profe, tal vez recordar en las pacientes que ya tienen más semanas, teacher, perdón. que hay una se desplaza parcialmente órganos intraabdominales hacia la porción torácica, Ajá. secuestrando indirectamente espacio de expansión del compliance del pulmón propiamente. Ok, entonces es lo mismo, ¿verdad? En resumen, eso trae como consecuencia una disminución de, de la capacidad vital y residual, como consecuencia menos reservorio para poder desnitrogenar adecuadamente a estas pacientes. Pero empecemos un poco más arriba. Usualmente, ¿cómo es la respiración de las embarazadas? García dijo algo al respecto importante. Especialmente al final de la gestación, los tejidos de las embarazadas son usualmente tumefactos, se engruesan, se engordan, porque hay una fuga neta de líquido hacia el espacio intersticial. Entonces, todos los tejidos, especialmente los laxos como las mucosas, van a estar distendidos, van a estar edematosos. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente la respiración de la embarazada es un poco más trabajosa porque tiene sus cornetes hinchados, porque le cuesta ventilar. Nunca han escuchado la voz de una embarazada. Usualmente se engruesa, se vuelve un toque más grave. Por eso mismo. Entonces quiere decir que las cuerdas vocales también sufren daño. O sea, pues daño no, pero sufren cambios. Igual pasa con el árbol traqueobronquial. Como todos apuntaron, hay un ascenso de las vísceras que lo que hacen es generar atelectasias basales y disminuyen la capacidad vital funcional o la capacidad total de estas muchachas. Permítame un segundo, por favor. ¿Aló? Permítame un segundo.
Perdón, pero es que me llegó un pedido de la farmacia. Y llegaron súper tarde. Esa fue la casela abriendo una pilsen. Y ahora sí. Entonces, aparte de eso, que disminuye la capacidad vital en la embarazada, entonces vamos a tener menos reservorio para el oxígeno cuando denitrogenamos el paciente, que eso lo vamos a ver en el capítulo de la fisiología. También tienen un gasto cardíaco aumentado, tienen una tasa de extracción de oxígeno mayor, que como consecuencia hace que su frecuencia respiratoria sea mucho más alta, que tengan más predisposición a desaturarse. Entonces, esa es la cuestión con las embarazadas con respecto a la vía aérea. Aparte de eso, usualmente la lengua crece un poquito, los tejidos del cuello aumentan, entonces hace que no sea tan fácil de intubar como condiciones normales. Sin embargo, hay estudios que dicen que la tasa de intubaciones fallidas no es tan alta. Digamos que puede ser 2 o 3 por cada 1000 embarazadas, ¿verdad? Humanos de un anestesiólogo, pero no es tan alta como el 3 al 5, digamos, de intubaciones difíciles a las que no se puede enfrentar por cada 1000 intubaciones. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta? Ok, ¿quién se manda ahí con unas conclusiones sabrosonas? Esta es una charla muy básica con los elementos que necesitamos para reconocer qué vamos a hacer en una vía aérea, qué es lo que tenemos enfrente, hacia dónde vamos, por dónde vamos. Obviamente no lo vamos a estudiar a nivel de universidad de una forma profunda, pero esto sí tiene una evaluación. De hecho, ahora ocupo que Adrián, Carlos, Carolina, Diana, García, Hugo, Yaín, Choma, Miguel, Pablo, Sebas, Sofi y Vani se queden después de la charla. Tenemos que discutir un par de cosas. Entonces, a conclusión, la vía aérea es, como lo dice su definición, el conducto que permite llevar el aire fresco hacia los tejidos donde se realiza el intercambio gaseoso y a su vez lo acondiciona y permite que entre en condiciones óptimas para que pueda producirse esto. ¿Ok? El manejo de la vía aérea exige al menos nociones básicas de su anatomía como estas de las que hablamos ahora, que permitan identificar estructuras que van a ser objetivo de nuestro abordaje. Entonces, si vamos a colocar una cánula orofaringe, saber que la cánula orofaringe tiene que llegar hasta la hipofaringe. Si vamos a colocar una mascarilla laringea, saber que la mascarilla laringea es un dispositivo supraglótico que va a estar colocado por fuera, envolviendo la glotis. Y si vamos a colocar un tubo endotraqueal, saber por dónde tiene que pasar ese tubo endotraqueal, si el tubo endotraqueal va a llegar o no. Por ejemplo, no es lo mismo que a Carito le pongamos un tubo 6,5 y lo fijemos a 24 centímetros. Prácticamente podemos estar seguros de que va a estar alojado en el bronquio principal derecho. En cambio, si a Durán le ponemos un tubo 9 y lo fijamos a 20 centímetros, ese tubo probablemente apenas esté en las cuerdas vocales. Entonces, todo eso nos permite distinguir, individualizar y manejar, conforme vayamos viendo más adelante, una vía aérea de forma que seamos más efectivos, más profesionales y en resumen no la caguemos a la hora de hacerlo. ¿Alguna pregunta?
Bueno, muchas gracias por participar, por venir. Muchas gracias al doctor Soto, que lo ve ahí. Lástima que no vea a Mariela. Esperamos que nos siga acompañando. Y pues, si Dios quiere, nos vemos en una semana para empezar, ahora sí, a darle con estas nociones básicas y adentrarnos un poco más en la anatomía, pero ahora viendo la estructura-función del manejo de la vía aérea. Entonces, vamos a hablar de la fisiología. Si pueden ir leyendo más adelante, o de ahora, fisiología de la vía aérea, capacidades pulmonares, cómo se produce la ventilación, pues les va a ser de mucha utilidad para el futuro estudio de esto. Muchas gracias y cuídense mucho, pórtense bien, lávense las manitas y nos conversamos. ¿Qué serio? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Entonces, los que mencioné, por favor, se quedan en la reunión porque tenemos que debatir unos aspectos de la calificación.